Hola, ¿cómo van? Este es el quinto video de la tercera temporada de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Y este último video de la tercera temporada ya sería el video número 27 de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Está dedicado a la relación del derecho con la religión. Bueno, ¿cuál es la relación del derecho y la religión? Bueno, pues inicialmente desde un punto de vista histórico, la justicia estuvo ligada a la religión. O sea, los pueblos antiguos unían una cosa con la otra, la justicia y la religión. O sea, supuestamente quienes dictaban justicia eran pues los hombres, pero como intermediarios de una voluntad divina, de un dios, de unos dioses, de una voluntad supraterrenal. Entonces, digamos que en la antigüedad tanto la justicia como la religión estaban unidas, estaban imbricadas, ¿no es cierto? Y yo creo que así lo estuvo, o así lo estuvo durante muchos siglos, incluso durante, yo diría, casi que milenios, probablemente hasta la época del Renacimiento, cuando ya empieza un proceso de laicización de la justicia y un poco de ir, digamos, separando a la iglesia del Estado. Eso pasó posteriormente al Renacimiento y empieza ya con la era moderna y pues se agudizó durante la etapa o la época de la Revolución Francesa, cuando ya se empieza a proclamar que tiene que haber una separación entre iglesia y Estado. Y digamos que esa ha sido una polémica que no solo se ha dado en Colombia, sino se ha dado en casi todos los países del mundo. ¿Hasta dónde debe ir la religión en los asuntos del Estado, en los asuntos del gobierno, en los asuntos de la política? Voy a poner un ejemplo, y es el caso colombiano, que probablemente coincida con la historia de otros países o probablemente no. Probablemente en el caso de los países latinoamericanos haya una simetría o una analogía con el proceso colombiano. Por ejemplo, en el caso colombiano, cuando éramos colonia española, pues obviamente la religión católica y la iglesia pues tenía que ver totalmente con los asuntos del Estado, pues el rey de España pues era declaradamente católico y aunque no era un imperio religioso, porque el rey no era una figura religiosa, pero sí había una declaración oficial de que el virreinato o que el imperio español y por consiguiente el virreinato del nuevo reino de Granada, que era como se llamaba antiguamente Colombia, o era el territorio que ocupaba lo que hoy se llama Colombia, pues el imperio español era declaradamente católico, ¿no es cierto? Cuando se da el proceso de independencia de España, entonces viene ese dilema. ¿Sí? Si Colombia va a seguir siendo un país declaradamente católico, como lo fue durante la vigencia del nuevo Reino de Granada, o al establecer la República de Colombia después de la Constitución de Cúcuta de 1821 y después del proceso definitivo de independencia, después de la batalla de Boyacá de 1819, del 7 de agosto de 1819, vino también ese dilema entre entre los padres del Estado colombiano, digamos, los que establecieron los cimientos del Estado colombiano, si Colombia seguía siendo un país católico o si, como muchos estados lo estaban haciendo después de la Revolución Francesa, empezaba un proceso de separación de la iglesia, si el Estado tenía que separarse de la iglesia, tal como sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de su revolución, de su independencia del Imperio Británico, Estados Unidos en su constitución declararon que la iglesia estaba totalmente separada del Estado. Entonces en Colombia durante el siglo XIX vino esa polémica y una serie de guerras civiles y una serie de enfrentamientos por, entre otros temas, el de la separación y la iglesia del Estado. Los que eran liberales, digamos liberales de pensamiento y hasta cierto punto afiliados posteriormente a lo que sería el Partido Liberal, pensaban que tenía que haber una separación entre la iglesia y el Estado, o sea, que Colombia fuera un Estado laico, pero
con una, digamos, protección de las religiones. En cambio, los que eran conservadores y posteriormente integrantes o afiliados al Partido Conservador pensaban que no, que Colombia debía seguir siendo un país católico como lo fue durante la vigencia del nuevo Reino de Granada. Esa, digamos, que fue la idea que se mantuvo en el siglo XIX y ese fue, digamos, el tire y afloje, incluso de muchas guerras civiles internas durante el siglo XIX. No solo por ese motivo, también pues por el tema del centralismo, el federalismo, el tema del modelo económico, hasta que en 1886 esa disputa se zanjó, digamos, de alguna forma, y fue que se impuso una constitución centralista y una constitución confesional. O sea, Colombia en 1886 pasó a convertirse en un estado confesional, en un estado declaradamente católico. Así transcurrió el siglo XX hasta la constitución de 1991, cuando ya en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces definió a Colombia ya no como un estado confesional, sino como un estado laico. O sea, una separación entre la iglesia y el estado, donde se acepta las creencias religiosas de la gente, donde se acepta la creencia en Dios, pero donde el Estado deja de ser ya declaradamente católico y pasa a ser un Estado laico. Hay una gran diferencia entre un Estado religioso, un Estado confesional, un Estado laico y un Estado ateo. Son cuatro cosas diferentes. ¿Qué es un Estado religioso? Un Estado religioso es donde las normas religiosas tienen trascendencia en el campo no religioso. O sea, por ejemplo, pongamos el caso del Vaticano. El Vaticano es un Estado religioso. Allá las doctrinas o las normas de la moral católica pues tienen trascendencia en el mundo, digamos, en el mundo del gobierno del Estado, o lo que podría ser un Estado, por ejemplo, como Irán, ¿no es cierto?, que se rigen por el Corán y por pues, toda la chatria y toda la ley islámica, ¿no es cierto? Incluso para asuntos que no son religiosos. Eso es un Estado religioso. Un Estado confesional es cuando el Estado se declara partidario oficialmente de una religión. Por ejemplo, el caso de la Constitución del 86 en Colombia. Colombia no se consideró, no se declaró un país religioso, pero sí confesional. O sea que el Estado colombiano era declaradamente partidario de la religión católica y, digamos, creyente de la religión católica. La religión católica era la religión oficial del Estado colombiano, pero no hasta llegar al punto de ser un Estado religioso, por ejemplo, como lo podría ser el Vaticano, o un país, por ejemplo, como en el caso contemporáneo, por ejemplo, como Irán. Un Estado laico es un Estado donde hay una separación entre la Iglesia y el Estado y donde el Estado reconoce, sin embargo, que hay religiones y que la gente cree en Dios. Por ejemplo, en Colombia más de, yo no sé, el 80% de la gente cree o tiene alguna religión, ya sea que sea católica o ya sea que sea cristiana o ya sea que sea judía, musulmán, islámica, lo que sea, budista. El Estado colombiano reconoce que la gente cree en Dios. Entonces, respeta las religiones, respeta la libertad de creencia y la libertad de pensamiento en ese aspecto, en el aspecto de la religión. Incluso el preámbulo de la Constitución colombiana habla de Dios, invoca a Dios, ¿no es cierto? Pero acepta que los colombianos y protege a las religiones e incluso le da unos efectos para ciertos, digamos, efectos religiosos. Por ejemplo, si uno en Colombia se casa por una religión, incluso la católica o una religión reconocida por el Estado colombiano, ese matrimonio tiene efectos civiles y se respeta todas las creencias religiosas constructivas, digamos, y aceptadas por el Estado colombiano de acuerdo a unos requisitos, después de una serie de, digamos, de permisos, ¿sí? Permisos que da el Ministerio del Interior. Entonces, eso es un Estado laico, una separación entre la Iglesia y el Estado. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos también hay una separación entre la Iglesia y el Estado, pero por ejemplo allá se acepta la creencia en Dios, se respeta la creencia en Dios, se acepta la creencia en Dios. Las iglesias funcionan normalmente, las iglesias tienen permiso de funcionamiento, o sea, las iglesias pueden funcionar las que sean, iglesias católicas, judías, cristianas, musulmanas, lo que sea. ¿Sí? Eso es un Estado laico. Y un Estado ateo es un Estado confesionalmente no creyente, o sea, un Estado incluso donde incluso no se acepta la religión.
O sea, donde incluso la religión podría llegar a estar prohibida, que es, por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, en los estados declaradamente marxistas-leninistas. ¿Sí? Lenin decía que la religión era el opio del pueblo. Entonces, ellos incluso no solo no aceptan la religión, sino que la prohíben. ¿Sí? En muchos de estos estados comunistas, pues comunistas no fueron comunistas, en esos estados socialistas de índole marxista-leninista se prohibía la religión. O sea, usted no podía profesar una religión. Estaba prohibido. ¿Sí? Estaba prohibido formar una iglesia y matrimonio religioso y todo eso. Eso es un estado ya ni siquiera laico, eso ya es un estado ateo. ¿Sí? Y alguien dice algo al extremo, ¿no? Pues que yo no me imagino algo ya al extremo de un estado ateo. Entonces hay un estado religioso, que ya vimos, el estado confesional, el estado laico y el estado ateo, ¿no es cierto? Son como los 4 tipos de estados y relaciones que puede haber con la religión. Bueno, es interesante porque este tema se ha planteado, el tema de la libertad religiosa, ¿sí? ¿Hasta dónde va la libertad religiosa? ¿Hasta dónde debe ir la religión en los asuntos, digamos, del Estado? Entonces, por ejemplo, el caso de Colombia, el tema, por ejemplo, pongo un ejemplo, el tema de los homosexuales. Entonces, ¿por qué no se debe permitir el matrimonio entre homosexuales? Porque es que el catecismo de la religión católica o el cristianismo, la Biblia dicen que Dios creó al hombre y a la mujer y que solo el hombre y la mujer pueden procrear y solo pueden formar un hogar y que la familia es de hombre y mujer. Entonces eso es una idea muy cristiana, muy católica, y algunos han tratado de llevar esas ideas al campo de lo político, mientras que hay otros que no, que dicen que no, porque incluso la misma Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia, eh, ya de hace más de 25 años, una sentencia como del 94, no, sí, una sentencia como del 94, ni siquiera el 94, casi que el 92, una sentencia, el magistrado Jorge Arango Mejía expresaba que la moral en Colombia, la moral era la moral por consenso. O sea, la moral que se debe aplicar en Colombia no era la moral católica, ni la moral cristiana, ni la moral budista, ni la hinduista, ni la judía, sino la moral por consenso. O sea, que somos los ciudadanos los que decimos lo que está bien y está mal. Una cosa cuestionable, pero ¿eso qué implica? Que el Estado colombiano entonces no debe estar influenciado por ideas religiosas, sino por, digamos, por una idea laica o por una idea de la moral, de qué es lo que se acepta como moral dentro de la sociedad. ¿Sí ven ustedes? Eso es algo, digamos, muy positivista, pero, por ejemplo, hay algunos que piensan que la moral es más naturalista, o sea, que hay unas ideas y unos valores universales y que la moral no se puede establecer por consenso. Es una discusión que hay en Colombia, por ejemplo, tiene que ver con el tema del aborto, ¿sí? Por ejemplo, pues el aborto está tan prohibido por en la religión católica. Entonces, ¿hasta qué punto el aborto debe prohibirse jurídicamente por temas religiosos? O si debe ser un campo que quede simplemente en la órbita de lo laico, en la órbita digamos, de la moral pública, y no introduciendo ideas de una religión. Es un tema muy controvertido, incluso en otros países occidentales, por ejemplo, como Francia. ¿Sí? Si en los colegios públicos, por ejemplo, se puede hacer exhibición de ideales religiosos, está prohibido. O sea, yo no puedo, por ejemplo, pararme en un colegio en Francia y empezar a dar un sermón sobre la Biblia. Me pueden hasta echar del colegio. ¿Sí? La libertad de culto está totalmente aceptada en estos colegios, e incluso si uno llega a eh, y respetar una idea religiosa o promover una idea religiosa, puede meterse en problemas, tiene sanciones. Ese tema es, como ya lo digo, es muy controvertido. Es un tema muy interesante. Por ejemplo, en el caso colombiano, pues Colombia es un país mayoritariamente creyente, pues es un país de estirpe católica porque pues, por la colonización española, pero pues han venido muchas nuevas religiones a introducirse en Colombia, pues el cristianismo, el protestantismo, el budismo, el hinduismo, bueno, en fin, la cienciología, un montón de cosas. Y la Constitución del 91 protege esa idea religiosa. Lo que, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes en el caso de cuando vemos este tema es que
sobre todo en el tema del derecho civil, porque el Código Civil colombiano está muy influenciado por la moral cristiana, la moral católica, porque Andrés Bello estaba muy influenciado por la moral cristiana. El Código colombiano pues está totalmente basado en el Código de Bello que escribió para Chile. Y yo le digo a mis estudiantes, concordándolo con la Constitución de Colombia, que la ley, digamos, no regula a Dios, porque el derecho no regula temas suprafísicos o metafísicos. O sea, el derecho no regula a los ángeles, pues por lo menos el derecho positivo, digamos, colombiano, el del derecho positivo colombiano, pues no regula a los ángeles, ni regula a Dios, ni... No, pero sí regula o sí, digamos, establece una serie de parámetros sobre la creencia de las personas en Dios. O sea, no regula a Dios, pero regula la creencia de las personas en Dios. O sea, acepta un hecho, y es que la gente en Colombia cree en algo, tiene una creencia en un ser superior, por la religión que sea, por la religión católica, por la religión budista, musulmana, lo que sea. Creen en Dios y esa creencia es la que regula el derecho. Si ven ustedes, y se acepta o sea, en Colombia, si yo fundo una religión y yo la inscribo en el Ministerio del Interior cumpliendo unos requisitos, a mí el Estado colombiano me respeta eso, ¿sí? Y mi creencia en una religión está aceptada. Incluso hay un delito que es profanación o irrespeto a símbolos religiosos. O sea, si yo me meto con la religión de alguna persona, incluso estoy cometiendo un delito, ¿no es cierto? Entonces, ese tema es interesante porque, por ejemplo, a mí me parece singular que hay unos países que no es que se estén declarando ateos, sino que hay una nueva generación de personas que se declaran ateas. Por ejemplo, yo estaba viendo una noticia hace poco, recientemente en internet, que decía que, por ejemplo, en Islandia, la nueva generación de jóvenes, lo que se declaran como jóvenes, yo no sé, pero entre 18 o 22 años, no sé, eran declaradamente ateos, ¿no es cierto? Y pues Islandia pues es un país que ha tenido una influencia protestante, una influencia católica, bueno, religiosa, pero ya que se estaban declarando ateos. Pero todavía en el mundo pues existe hay que aceptar que por lo menos en Colombia el más del 80% de las personas cree en Dios y Dios el que sea, ya sea Alá, ya sea Krishna, ya sea el que sea, ¿no es cierto? Yahvé, bueno, como sea, Jehová, Dios, como sea. Pero la ley reconoce eso, por lo menos en Colombia. Y sobre ciertos temas, por ejemplo, el tema de los homosexuales, el tema del aborto, han tratado de traer esa influencia de la moral cristiana para resolver esos temas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, como siempre yo en mis videos hago al final como una especie de, yo no sé si sugerencia o recomendación sobre el tema sobre el tema de la religión? Por ejemplo, pues, por ejemplo, en el caso mío, yo soy católico por mi familia, por mis papás eran católicos, ellos me inculcaron la religión católica, fui bautizado en el catolicismo, soy, eh, digamos, soy creyente desde un punto de vista católico, cristiano, pero con el paso del tiempo me he vuelto más teísta, o sea, yo soy más creyente en Dios que en un Dios matriculado en una religión. Yo acepto las enseñanzas cristianas, pues me parece admirables totalmente las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero por ejemplo eso no implica que yo diga que el budismo es satánico y el no, yo por ejemplo también leo a Buda y también admiro a Buda y trato también de aplicar en mi vida las enseñanzas budistas. O sea, lo que sirve y me parece bueno lo aplico en mi vida, no me matriculo con una religión y yo creo en una inteligencia universal, creo en una inteligencia superior. Digamos, no soy ateo desde ese punto de vista, pero tampoco soy totalmente de acuerdo con, digamos, podríamos decir, el catecismo de la religión católica. Respeto a las personas que profesan de esa manera, aunque no lo comparto. Y estoy más de acuerdo con el tema digamos, de la moralidad relacionada con la religión. O sea, cómo podemos ser nosotros los seres humanos mejores, ¿sí? Y ese es el aspecto interesante. O sea, si el ser humano es mejor por la creencia en un ser superior, pues esa creencia superior sirve. Pero si la persona comete errores o le hace mal a los demás en nombre de la religión, me parece que no está bien. ¿Sí? Me parece que ese es el fanatismo ya llevado al extremo. O sea, me parece que el fanatismo es lo que está mal. Por último, me parece que hacia futuro
lo que, lo que debe hacer, yo pienso, el derecho con respecto, con respecto a la religión, no es promover una religión determinada, ¿sí? No es volverse, digamos, no hacer proselitismo a favor de una religión determinada, sino aceptar el hecho de la sociedad que cree o no en una determinada religión. No sabemos qué va a pasar hacia futuro, si nuestras sociedades se vuelvan agnósticas o si ya las personas que crean en un Dios se vuelvan una minoría, no sepamos lo que hace al futuro, pero lo que hay que inculcar sobre todo es la moralidad basada en hacerle el bien a los demás, ¿no es cierto? Como decía el mismo Jesús de Nazaret, ¿sí? Haz el bien a los demás como quisieran que te hicieran a ti el bien. O sea, hazle a los demás lo que quisieran que te hicieran a ti. Eso es una simplemente idea de moralidad. Dicen, ah, pero es que eso lo dijo Jesús de Nazaret, entonces eso ya es algo fanático, ¿no? Yo pienso que hay que tomar de la religión lo que es constructivo, ¿sí? Y lo que lleva al bien, precisamente. Y hay aspectos de la religión como el fanatismo, el sectarismo, y a veces el ser destructivo. Me parece que eso no está bien. Hay que tomar lo bueno de la religión. Alguien dice, ah, pero es que usted es selectivo. Pues no es que sea selectivo, sino que actúo con sentido común. Y eso es lo que debe hacer el derecho. Por ejemplo, el caso de los homosexuales. Pongo un ejemplo sobre el tema del matrimonio de los homosexuales, la adopción por parte de las parejas de homosexuales. Por ejemplo, a mí me parece que eso moralmente no está ni bien ni mal, o sea, a mí me parece que es indiferente, me parece que es un hecho, hay un hecho en la sociedad y es que hay personas que son homosexuales que quieren vivir juntas y quieren tener un matrimonio, como las parejas heterosexuales. El derecho debe reconocerles eso, no tiene ningún problema. Hay parejas heterosexuales que son degenerados y parejas homosexuales que son gente muy correcta. O sea, el hecho de que una persona sea heterosexual o homosexual no implica que eso determine su moralidad. ¿Sí? O que profese una determinada religión. Entonces, que un budista sea una cebada, como dicen los jóvenes, y que los católicos sí son gente correcta, ¿no? Yo conozco católicos, buena gente, y católicos que son terribles, ¿sí? Y conozco gente de otra religión que son buenos y gente que no se comporta correctamente. Entonces, lo que el derecho debe es inculcar eh, comportamientos y conductas constructivas que incluso, perdón, es que estoy cerrando aquí para que no me entre el sol tanto, no se me ve aquí el reflejo del sol. El derecho lo que debe hacer es inculcar entonces esas ideas constructivas, esas ideas moralizantes. Moralizantes son comportamientos que llevan al bien para crear una mejor sociedad. ¿Sí? Si, como repito, si la religión promueve esas ideas constructivas, perfecto. Pero si hay comportamientos religiosos que llevan al fanatismo, a la intolerancia, a a la disgregación de la sociedad, pues el derecho debe entrar y decir, no, esto no se debe permitir. ¿Sí? La religión se debe aceptar, los aspectos de la religión se deben aceptar en el sentido que construyen y que hagan una sociedad más cohesionada y más tolerante y más pacífica. Y aquellos aspectos de la religión que hagan que la sociedad sea más sectaria y más fanatizada, el derecho los debe rechazar. ¿No es cierto? Por ejemplo, esa idea contra los homosexuales. Por ejemplo, yo creo en Dios. ¿Sí? Yo creo en Dios. Estoy de acuerdo con las ideas de Jesús de Nazaret. También me parecen muy interesantes las de Buda, de Lao Tse, en fin. Pero yo por eso no rechazo a los homosexuales. Si ven ustedes, a pesar de que yo creo en Dios y todo eso, yo no rechazo a los homosexuales y yo no digo que no se puedan casar, no. Entonces, me parece que el derecho debe hacer algo similar. El derecho de coger lo que es bueno de la religión, aquellos aspectos, y rechazar aquellos aspectos que generan intolerancia, que generan disgregación, que generan disonancia en la sociedad, ¿no es cierto? Pero pues todavía vivimos en sociedades que están influenciadas por el aspecto religioso y el derecho acepta eso y el derecho es una expresión de eso. Pero como siempre lo he dicho en estos videos, también ese aspecto proactivo del derecho debe ser el de generar una sociedad más pacífica, una sociedad más justa, una sociedad más humana, una sociedad más cooperante. Y eso implica tomar, vuelvo y lo insisto, ciertos aspectos de la religión o de las religiones y rechazar otros. ¿Sí? Por ejemplo, religiones que digan no, que hay que hacer, no sé, sacrificios humanos, pues no. O religiones que son sectarias por ejemplo, puede ser contra las mujeres o contra los niños o contra los animales, pues decir, no, esto nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Sí? Por ejemplo,
en la cultura islámica o musulmana, pues ustedes saben la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres y la posición de la mujer. Pero eso no implica que el derecho, digamos, asuma eso, ¿no? Nosotros decimos, listo, nosotros respetamos ustedes sus creencias en Alá y, y respetamos el Corán, pero nosotros como sociedad laica y como sociedad, digamos, eh, como sociedad estatal o como sociedad jurídica, nosotros o como opinión pública no aceptamos esa idea. Nosotros creemos que debe haber una igualdad entre hombres y mujeres. Punto. Aceptamos su vida religiosa allá en su intimidad, pero eso no implica que eso se aplique a la sociedad. Ese es mi llamado con respecto a la religión. Uno, respetar la religión, que eso tiene que ver con el derecho a la intimidad de las personas. Y dos, que el derecho acoja lo que es moralizante dentro de las religiones en general, todas las religiones en general, y rechazar aquellos aspectos que destruyen y que llevan a la disonancia y que llevan a la intolerancia y que llevan a la autodestrucción de las sociedades. Eso lo debe acoger el derecho. Y sobre eso hay que hacer un estudio mucho más concienzudo. Y esto es un tema mucho más complicado que yo no lo voy a resolver en este video. Bueno, muchas gracias por haber visto mi curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Este es el video número 27. Muchos me han pedido que haga videos sobre determinados temas del derecho. Lo vamos a pensar, vamos a ver si hacemos una cuarta temporada de este curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Eso lo vamos a pensar más adelante. Vamos a ver cómo está el clima, vamos a ver cómo está el tema. Pero pues les agradezco mucho a todas las personas que han visitado estos videos. Por ahora pues es el video más reciente, es el último video del curso. Les agradezco sus comentarios, haberse suscrito a mi canal. Cualquier duda pues me la hacen llegar por mi correo electrónico, por mis redes sociales que las pueden ver aquí abajo del video. Yo esto lo hago con un ánimo, no lo hago con un ánimo de tener cientos de millones de suscriptores o de teleaudientes, porque pues yo sé que estos videos no están hechos de la mejor manera posible. Yo los hago de la manera más arcaica que puedo, pues debido a mis precarios conocimientos en ciencias audiovisuales, pero lo hago también con un ánimo constructivo, con un ánimo como con un aporte a la sociedad. Yo estaría muy contento que si estos videos le sirven a alguien de manera positiva, ponen a pensar, a reflexionar, ya estos videos cumplieron su objetivo. Mi misión no es volverme famoso, mi misión no es volverme poderoso, mi misión no es volverme pues la diva del YouTube, del internet. Utilizamos estas herramientas para transmitir unas ideas. Si usted no está de acuerdo con mis ideas, perfecto. Si mis ideas lo ponen a reflexionar a usted, así sea un minuto, 5 minutos o 10 o lo que sea, y le genera le genera una suspicacia o le genera una curiosidad, los videos cumplieron su objetivo. Si usted después de este proceso de reflexión llega y dice, no, yo no estoy de acuerdo con él, perfecto. Si usted después de este proceso de reflexión dice, sí señor, por ahí va, y voy a desarrollarlo de alguna manera, perfecto. Pero de lo que se trata aquí no es de volverme, como dicen en los programas peruanos, decían un figuretti. No es mi propósito volverme famoso, ni volverme pues el tipo, la diva, ¿no? Porque los videos pues tienen una serie de limitaciones, como ustedes lo han visto, de tipo técnico. Yo lo que he querido es dar algo, hacer un aporte. Yo le he metido la ficha a estos temas porque yo estudié Derecho, porque he sido profesor, he tenido experiencia con estudiantes, muchísimos estudiantes. Yo he tenido, yo creo que ya por lo menos más de 1000 estudiantes, no sé, o por lo menos mal que han pasado por mi salón de clase o por mi clase. Y pues muchos de estos temas son temas que los he abordado con los estudiantes y que los estudiantes me han preguntado, hemos abordado, hemos discutido. Y compartirlo con las demás personas, ese es el ánimo de estos videos. Este es el último video de esta temporada. Vamos a pensarlo si volvemos a hacer más videos sobre este tema. Eso ahí queda, como dicen en el tintero. Yo les agradezco mucho. Suscríbanse a mi canal. Visiten mi blog jurídico de Francisco Bermúdez Guerra o mi página FBG Legal. Yo les dejo abajo los links. Les envío a todos un abrazo, a las personas que se han contactado personalmente conmigo,
A mí me han mandado correos electrónicos o me han hecho comentarios o por Facebook o por Twitter, lo que sea. Les agradezco muchísimo, de verdad, con el alma. Les envío un saludo, un abrazo y les deseo un feliz día. Nos estamos viendo.